Acá en Nueva York, 4 de abril del 2024. Buenas noches con todos ustedes. Les quería informar acerca de un evento muy importante el día de hoy. Hace unas 2 horas más o menos, el gobierno ecuatoriano declaró como persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, porque resulta que el presidente López Obrador el día de ayer se mandó unas declaraciones bastante, bueno, mejor me reservo el término, pero unas declaraciones que no van de acuerdo a la realidad. Y les digo que este live es importante porque hay cosas que se tienen que saber. En primer lugar, en México, el presidente López Obrador tiene este programa de la mañanera. Si nosotros nos quejábamos de las sabatinas en el Ecuador, los pobres mexicanos están jodidos todos los días con la mañanera, en donde este señor tiene una verborrera que es terrible y habla de todo con todos, y claro, cada día habla una que otra pendejada. Entonces, lo que nosotros hemos estado pendientes de todo esto es que este señor habló en relación al gobierno ecuatoriano, habló en relación a la violencia que vive en nuestro país y habló de este señor. ¿Se acuerdan de él? Fernando Villavicencio, mi amigo, nuestro amigo, quien iba a ser el presidente de Ecuador y lo mataron. Lo mataron los narcos, lo mataron los corruptos, lo mataron los políticos. Pero sin embargo, el presidente López Obrador dijo, y les voy a leer porque ahorita está publicado en El Universo, dice las declaraciones de López Obrador. Dice, yo hablaba de manera muy extraña, hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. Las fuerzas progresistas es la famosa candidata de la Revolución Ciudadana, a eso se refiere. Como 3, 4 candidatos más, entonces un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Está hablando de Fernando Villavicencio. Este señor, López Obrador, debería lavarse la boca cuando habla de Fernando Villavicencio. López Obrador no tiene la calidad moral para hablar de narcopolíticos, de violencia, cuando en el propio México le dicen en su cara que es un narcopresidente. Hablar de Fernando Villavicencio en estos términos no lo vamos a aceptar, ni sus amigos, ni los ecuatorianos decentes, ni de bien. También decía que la candidata se cae y el candidato que iba segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato, como sospechosa, sigue haciendo campaña en circunstancias. Considero muy difíciles porque imagínense a todos los medios, pero ella sigue, dice el presidente de México. A continuación, agregó que se crea un ambiente enardecido de violencia al punto de que los candidatos van a los debates con chalecos antibalas. Les recordaré a este señor que a Cristian Zurita ni siquiera le dejaron debatir cuando queríamos tener un espacio para el debate. Así que está hablando cosas que no son. Y dice, pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia que utilizaron nada más para el momento. Imagínense, la muerte de nuestro amigo, de un líder, de Fernando Villavicencio, dice que fue utilizada para campaña política. O sea, tienes que ser bien hijo de para decir esa clase de cosas. Acordémonos que en los últimos meses nosotros hemos estado trabajando en todo lo que se dice, todo lo que hemos hecho. Ustedes han sido testigos cómo semana tras semana hemos venido informando acerca de las cosas que suceden en México. Secuestros, asesinatos, extorsiones, impunidad. Ahora entendemos, ¿no?, por qué la Fiscalía miente al Ecuador. ¿Por qué dice que no hay secuestros? ¿Por qué dice que no hay los muertos no los cuentan todos? Cuando hay accidentes no dicen que hay, cuando hay detenidos no informan quiénes son los detenidos, violando todo derecho internacional. Y sin embargo ahora entendemos por qué esta actitud del gobierno de México con el presidente Noboa. Simplemente no le gusta que Noboa esté haciendo lo que está haciendo, metiendo preso a toda esta sarta de delincuentes que robaron en nuestro país y que
los amigos de la revolución, que son narcopolíticos, que fueron financiados por el narco, que ahora entendemos por qué las razones de tanta violencia en el Ecuador y por qué tantos de los ex compañeritos de la revolución viven en México. Claro, si ahí está su padrino principal, el narcopresidente López Obrador. Nosotros no podemos a estas alturas callarnos en la forma en que dicen las cosas. El gobierno ecuatoriano acaba de declararle persona no grata a la embajadora de México. Recuerden que en la embajada de México está la rata esta de Jorge Glass escondida, que tampoco lo quieren soltar, a pesar de que tiene sentencia. Hay varios exministros de Correa que están escondidos en México, disfrutando de lo robado. Yo creo que hay que decir las cosas como son. Nosotros nos hemos caracterizado por decir la verdad, aunque duela, en el gobierno que sea. Y ahora esta vez nos toca decirle las cosas como son a López Obrador en México. Él no tiene la calidad moral para decir las cosas que ha dicho sobre Ecuador. No tiene la calidad moral para tratar de darnos lecturas sobre derechos humanos o pretender ser él el aladí de la defensa de la democracia. No cuando él está manchado también con muchísimos casos de corrupción y de impunidad. Para nosotros ha sido claro que ahora quizás la Cancillería, el gobierno de Ecuador, entenderá por qué recibía mensajes de que no hay secuestros de migrantes. Claro, ¿qué van a querer decir que de los secuestros de migrantes? Lo que quieren es que el gobierno de Ecuador quede mal. Las cosas está clarísimo de que el gobierno de México no quiere tener ninguna clase de relación política con el gobierno del presidente Noboa. Y bueno, esa es una cuestión netamente política. Ahora, el problema está en que los ecuatorianos, nosotros, ustedes, sus familias, que están, muchos de ustedes, cruzando ese infierno llamado México para tratar de llegar acá hacia los Estados Unidos, nos vamos a quedar quizás con muchos problemas en el aire sin resolver, porque esto va a traer cola. Esto va a traer cola. Llamar a declararle una persona no grata a un embajador es subirle el tono a un enfrentamiento que quizás no nos querían decir, pero que ahora ha sido evidente, especialmente cuando López Obrador ha tenido la audacia de querer manchar el nombre de este señor que dio su vida para el beneficio del Ecuador. Fueron las declaraciones, las investigaciones, las presentaciones de Fernando Villavicencio, que ahora, con los años y con las investigaciones y con todo lo que ha hecho la fiscal del Ecuador, la gran mayoría de sus investigaciones y denuncias, ahora es que nosotros estamos viendo en el caso Metástasis y Purga y todos los que van a venir después. Ahora miramos el cáncer que es el narco en nuestro país, el cáncer que es el narco en la política local, con asambleístas, con alcaldes, con concejales y quién sabe. Nosotros hemos visto también los jueces, ¿no? Y los abogados, y esto ya se dijo, los narcopolicías, los narcogenerales, lo dijo el embajador de Estados Unidos también. Entonces nosotros ya sabíamos que todo esto estaba sucediendo. Así que tenemos muchísimas cosas que hablar. Yo sé que este es un tema político que a mucha gente no le gusta, pero qué pena. Estas son las cosas que se tienen que decir. Entonces, está claro que lo que querían hacer, nosotros dijimos sobre los migrantes que fueron secuestrados, no, que no pasa nada, que es mentira, que no hay migrantes secuestrados. ¿Cuál es el propósito de eso? Desprestigiarnos, pues, desprestigiarnos. Ahora, el día de ayer, decir de que fue utilizado la muerte de Fernando para fines políticos, para que Noboa pueda subir al poder, eso es una bofetada en la cara a un país. ¿Y qué tratan de hacer con esto? Desprestigiar al gobierno de Noboa. ¿Por qué? Porque les está metiendo preso a todos sus panas del cartel del Golfo,
del cartel de la Nueva Generación, que tiene sus sucursales ahí en Guayaquil, en Chone, en Los Ríos, en todas partes del Ecuador, en Quito. De eso es lo que se trata. Parece que estuviéramos lejos, pero estamos tan cerca. El narco se ha metido de lleno en el país. Y obviamente con la consulta que ahora viene, en donde uno de los puntos que siempre hablábamos con Fernando era el tema de la extradición de aquellos ecuatorianos que estaban en el narco, que estaban en el crimen organizado. Tiemblan a la extradición, porque saben que acá en Estados Unidos se van a pudrir en la cárcel, no como en el Ecuador, que comprabas las sentencias, que comprabas a los jueces, que comprabas fiscales. De eso se trata todo esto. Entonces, las circunstancias son difíciles. Muchos de sus amigos corruptos del Ecuador que fueron robando con dos manos están en México. Y ahora el amiguito de las fuerzas progresistas, dicen ellos, ¿no? Los amigos de la revolución con las fuerzas progresistas, entonces los cuidan. Sinvergüenzas, sinvergüenzas. Eso es lo que son en México. Si el presidente habla de esa manera, imagínense el resto de autoridades a lo que se tienen que enfrentar los migrantes. Tienen que tener mucho cuidado. Esto va a traer cola, como les digo, porque la respuesta de México va a ser igual. Van a expulsar muy seguramente al embajador de Ecuador en México y nos quedaremos quizás con funcionarios consulares para ver si es que le dan atención a algo de los problemas que se dan. Hace unas horas sucedió un accidente en Ciudad Juárez y Oaxaca. 11 ecuatorianos que están en ese accidente, un ecuatoriano que está grave, con heridas en la cabeza y todo, le llevaron en helicóptero. 8 ecuatorianos varones, 3 menores de edad. Si es que no hay ayuda consular, si es que no hay ayuda desde las embajadas, ¿qué va a pasar? Cuando haya más secuestros, ¿quién se va a hacer cargo? Es complicado, es complicado. Yo creo que López Obrador, el presidente de México, cometió un gran error en meterse en la política de Ecuador. Nuestro país está sufriendo muchísimo, muchísimo por el narco, por haber dejado de que el narcotráfico llegue. Y esto empezó con el amigo de la revolución que está escondido en Bélgica, porque él permitió que se abran las fronteras, él permitió que las bandas delincuenciales estén ahí, él permitió que los Latin Kings se vuelvan hasta asambleístas, él permitió la base de Manta que se vaya, él permitió todo eso. Y esa es la realidad. Entonces ahora nosotros entendemos también cómo se dan las cosas, cómo es que nosotros tenemos asambleístas del exterior. Miren, me parece que fue hace 2 días. Hace 2 días pude ver el video pornográfico que ha hecho Mónica Palacios, nuestra asambleísta de los migrantes. Por ahí está rodando. Eso es lo que votaron los supuestos amigos de la revolución en los Estados Unidos. Una actriz pornográfica representando a los migrantes. ¿Nos merecemos eso? No, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este live. Ha sido un tema político que tiene mucho por salir adelante. El Ecuador está en una problemática muy grande. Todo lo que está pasando, al menos tenemos a un presidente que está haciendo lo que más puede, con las circunstancias que más puede, bajo estas difíciles situaciones, poniendo preso a un montón de gente que era intocable. Empecemos por ahí. El otro tema es que se metió en un país libre. Nosotros no necesitamos que México nos tenga que decir qué es lo que tenemos o qué no tenemos que decir. Nosotros vamos a salir adelante como país. Y la otra es de que estamos ante una situación extremadamente difícil en el Ecuador, que no es culpa solamente de este presidente o de los anteriores. Esta es culpa desde hace muchísimas décadas de la falta de responsabilidad de todos nosotros al elegir gente de miércoles
que en vez de ir a servir a los ecuatorianos, van y usan su puesto para robar. Esa es la verdad. Vamos a ver cómo nos va en las próximas semanas. Va a traer cola y esperemos de que esta situación diplomática que se ha generado no llegue a mayores y que tengamos mejores días para nuestro país. Nosotros acá vamos a votar por el sí. Los delincuentes van a votar por el no. Allá. Eso es una diferencia total. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Sabemos lo que está pasando. Ustedes que están acá en Estados Unidos y los que quieren venir a Estados Unidos y los que nos miran con Estados Unidos, saben que el Ecuador está en una situación muy difícil. Pero ahí está. Nosotros tenemos claro nuestras prioridades, nuestros principios y nos vamos a mantener en lo correcto. Ok, listo amigos, les voy a empezar a leer los comentarios, me cuentan alguna cosa y... los que estén en contra, los que estén insultando, no se preocupen, pueden irse, no hay ningún problema. Aquí no les obligamos a que nos miren ni que nos escuchen.